Sí, buenas tardes. Hace 6 años, el actual jefe de Estado de Ecuador, Guillermo Lasso, por entonces un banquero con aspiraciones presidenciales, escribía en Twitter: los escándalos de corrupción son un problema muy serio para el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Y remataba su mensaje con la siguiente frase: le deben una explicación al Ecuador. Pero ahora sucede que quien debe una explicación es él ante un nuevo destape de dineros mal habidos por mucha gente por la que él decide meter la mano en la candela. Y el mal sabor es doble porque aunque nada hay en claro aún y todo está en el plano de la presunción, Lasso ya tiene un aval de escándalos, siendo los llamados papeles de Pandora el más sonado. Pero lo que es peor, de todos ha salido ileso. ¿Recuerdan este caso, el de los secretos financieros filtrados por un consorcio de periodistas en el año 2021 y que involucraba a 35 líderes mundiales, más de 300 funcionarios públicos de unos 90 países, y Guillermo Lasso era uno de ellos? Puntualmente se expuso que tenía 14 empresas offshore, esas tapaderas en paraísos fiscales que se inventan los que acumulan millones por debajo del telón. Pero nada pasó entonces en un país que en 2018 aprobó en referendo una enmienda a la Constitución para inhabilitar políticamente a toda persona condenada por corrupción. Un país además que tiene una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales. Pero resulta que este señor se las ingenió para que en la investigación certificasen que había abandonado estas cuentas offshore pocos meses antes de postularse a las presidenciales. Definitivamente una inteligente movida. Estos antecedentes nos dicen que estamos ante un personaje hábil de esconder o de camuflar cualquier negocio turbio. Sin ir más lejos, esta vez ya ha comenzado a sacudirse las migas y singularizar el escándalo. Esto significa que es culpar a chivos expiatorios, desligarse de ellos, aunque uno sea su cuñado, el otro un hombre de su entera confianza al que por decreto le dio al mando de 22 empresas estatales, 4 de ellas envueltas en este minuto en el escándalo de turno. Pero les cuento resumidamente de qué va esto. Son funcionarios, el principal ya en paradero desconocido y prófugo de la justicia, y otros que renuncian de ahora para ahorita, funcionarios que hasta hace poco tenían muchísimo poder, que se dedicaban a repartirse los cargos en el gobierno de Lasso. Onda, toma este puesto o aquel, la mejor oficina va para quien se acerque más a los $150.000 de comisión que pedían, aunque parece ser que por 30.000 también podías obtener alguna buena posición. Y así ir saldando los favores políticos que pueden ir desde dinero para campaña a todo tipo de dádivas que son recompensadas una vez el pez en cuestión y su clan concentran todo el poder, el de la silla presidencial. Concuerdo con Lasso que ser cuñado del presidente no es un puesto político ni lo hace culpable directamente a él. Pero resulta que este pariente, apodado ya dentro del caso como el Gran Padrino, no pertenecía al gobierno, pero repartía cargos de gobierno, incluso ministeriales. Y es difícil suponer que esto lo hacía por cuenta propia. De hecho, se han producido al menos 8 allanamientos de las viviendas de los supuestos implicados y, curiosamente, la del padrino aún no se registra. Y la cosa se vuelve más oscura cuando la persona encargada de explicar el informe que se ha desprendido de estos audios filtrados por un medio de prensa organizó una conferencia con los periodistas para explicar, pero no dio la cara, los dejó plantados y minutos antes presentó su renuncia al cargo de secretario anticorrupción. ¿Y qué dice esto? ¿Acaso no le dio tiempo a armarse una buena historia para salvar la presidencia de Lasso de este atolladero? ¿No quiso salpicarse? ¿No llegó a un buen acuerdo para salvar el pellejo de los que aún no caen? Por lo pronto, Lasso sigue mostrando ambivalencias en su discurso. Hoy habla de personas honorables, intachables. Mañana dice que fue gente que se dejó llevar por la ambición. Manda a la Fiscalía a investigar todo, pero de antemano niega tajantemente que exista una estructura criminal en la cúpula administrativa. Y uno se pregunta cómo está tan seguro. Y hasta se dio a la tarea de cambiar el eslogan de gobierno, que se definía como Gobierno del Encuentro, pero como la investigación adquirió ese nombre, el Ejecutivo cambió su identidad como quien la teme porque la debe. Por muchísimo menos podredumbre que esta, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años de cárcel. Con tal de quitárselo de en medio para que no volviera a ejercer la política en el Ecuador, le armaron un caso de corrupción express que sí se demostró. Es demasiado obvio que se vuelve cada vez más selectiva para
no decir más sobornable y hasta política, la justicia por estos rincones. Veremos a dónde llega esta nueva novela de tramposos de cuello blanco con tan buenos padrinos. Así como le cuento.